¿Qué tal? Bienvenidos a Pasa la Bacha, el mejor podcast canábico que podrás encontrar en toda la red. Yo soy Sergio Villa y se encuentra conmigo Paco Servín. Paco, ¿cómo estás? Hola, es un gusto estar aquí de nuevo contigo, Sergio. Excelente. Iniciando este segundo episodio, en el anterior abarcábamos el contexto histórico de la planta cannabis, cómo llegó a América, que me decías que llegó con... Pues recordemos que viene de Asia, de India y del Medio Oriente. También hemos tomado en cuenta que se hace un descubrimiento hace 2000 de unos sudarios en China, en la ciudad de Parmiris, que desde hace 2500 años se utilizaba esta planta de manera medicinal. Tocamos el tema de que llega a nuestro continente gracias a Cristóbal Colón, porque lo utilizaban para hacer cuerdas y textiles en sus embarcaciones Sí, transnacionales. Y una vez que se adopta en nuestro país por nuestros grupos indígenas a través del choque cultural que trae esta planta de cannabis con los esclavos, en relación con los esclavos que traía el español, se adopta en costumbres y se vuelve también en usos populares dentro de ciertos grupos socioeconómicos. Y pasa el tiempo y empezamos a ver una relación también con cuestiones políticas y religiosas cuando el obispo Zumárraga manda a pedir más de esta planta para traer el progreso a nuestro país. claro. Y empezamos a ver cómo es adoptado en la ciudad como uso lúdico y llegamos así como al personaje estigmatizado del marihuano en México a partir de la Revolución El Mexicana. grifo, el lépero, El ¿no? Que le lépero, decían, ajá, sí. el lépero. Pues sí, retomando un poco en esto que nos quedamos en el episodio pasado de el uso en la revolución y cómo hasta cierto punto era muy común para textiles y para cuerdas por... Mira, traigo un dato, pues obviamente hice mi investigación, hice mi Muy tarea, bien, muy traigo un bien. dato muy interesante. Eh, George Washington, el presidente primer presidente de Estados Unidos, el padre de él tenía unas plantaciones de tabaco. Entonces, precisamente ahorita que dijiste esto de buscar el progreso con el cáñamo, Ujú. George Washington, o sea, hay registros de que él era un entusiasta y tenía plantíos que incluso, digamos, tomaron el lugar que tenía donde plantaba su padre tabaco. El mejor optó por plantar cáñamo. Y hay un registro en un diario donde dejó escrito en uno de los diarios de George Washington que separaban las plantas hembras de los machos. Entonces, lo que hace suponer tal vez de que la consumía más allá para hacer cuerdas y textiles, hay un registro de que se pudiera haber consumido, ¿verdad? De alguna manera. Así como muchos otros presidentes que en su momento se supo que consumieron marihuana. Pues está interesante ese dato porque dato que yo tengo de la persona que separaba a los machos de las hembras, pues fue el señor Rafael Quintero, aquí en el terreno de Chihuahua, en el Búfalo, que Ah, tenía sí, su no, pues sembradío le sacó la sin y semilla. sacó la sensemilla, la famosa sensemilla, ¿no? Sí, no, en este caso, o sea, no la separaba como para que, o sea, la separaba como para procesarlas distinta, nada más. O sea, los machos, pues era, obviamente les sacaba más textiles y a las hembras, pues probablemente por ahí les sacaba un par de cogollos para consumo personal o pues para la banda, no sé. Pues andan en plena guerra de independencia. Igual y pues órale. ¿Qué decíamos también la vez pasada? Que muchas veces los asesinos, ¿verdad? Ujú. Que era muy común que consumían el hash, que viene siendo un derivado del cannabis. Entonces, pues muy seguramente en aquellos años de la independencia de Estados Unidos, pues se consumió pues, para darse en la madre en la guerra. ¿No? Está cabrón. Pues sí, sí es interesante esos puntos porque a pesar de que son países diferentes, salud, se te fue. No hay pedo, te esperamos. No, no, Voltea el sol.
Ya, mira, perdón. Mira, es interesante porque, aunque es la misma planta y llega al continente americano, llega a México de una manera diferente a como llega en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, a pesar de que se llega de manera diferente, sigue esta estigmatización social que se le ubica con ciertos grupos como los negros y los mexicanos, Y a los latinos en general. principalmente. Ajá. Claro. Esto, haz de cuenta, un dato que yo di es de que como se estigmatiza desde el lenguaje también. Entonces aquí en México, en 1990, la PGR tiene en su manual eh, donde dice que la marihuana proviene del náhuatl y está compuesta de las siguientes palabras. Mayin, que quiere decir prisionero. Gua, que es HUA, que quiere decir propiedad. Y la terminación ana, que quiere decir agarrar o coger. Para componer la palabra de la siguiente manera. Marihuana se entendería como la planta que se apodera del individuo. Pero buscando en el gran diccionario de náhuatl que tiene la UNAM, pues busco estas palabras a ver si es cierto. Y encuentro dos de las tres palabras. La que no encuentro es la de Mayin, que quiere decir prisionero. Entonces, pues vemos cómo se usa esta relación con el indígena y cómo se utiliza el lenguaje para estigmatizar de una manera social de parte del mestizo o el blanco y hacer esta relación de que esta planta es mala, ¿no? Y te hace prisionero, como quieren ver a los adictos, ¿no? El prisionero de su vicio. Exacto. O sea, entonces es un estigma que viene, obviamente, como dices, del náhuatl, cuando se hablaba náhuatl o sea, en el país, que estamos hablando que todavía había presencia de gente española, de época del virreinato. eh, entonces, pues, independientemente en Estados Unidos, como de este lado de la frontera, es la misma, o sea, siempre la planta, en qué momento, ¿verdad? ¿En qué momento, eh, digamos, es este parteaguas donde se le tacha completamente y se deja de incluso los procesos industriales? Porque mencionábamos que si se hicieran cuentas del impacto social de todo lo que se puede aprovechar de manera industrial, la planta del cannabis, más allá de proporcionarle porros a gente y medicina y lo que quieras, procesos industriales, o sea, textiles y muchas cosas que tendría un impacto social muy, muy agradable porque pues es muchísimo menos el desperdicio y pues es muchísima las ventajas Sí, que traería esto. sin duda traería muchas ventajas, pero el problema es de que la gente todavía trae estos prejuicios desde el 1900 para acá. Y mientras la gente no se tome el tiempo de escuchar los debates y las charlas que hay alrededor del tema con una mente abierta y dejen de tachar al que quiera hablar sobre el tema como un marihuano que nomás quiere drogarse y marihuanearse y que es un vago, que realmente guarden silencio y escuchen el discurso porque se van a encontrar de discursos de diferentes eh, partes puntos de vista. Y dentro de estos puntos de vista ya hay unos que están comprobados con ciencia, con documentales, con investigación científica. Porque dicen, ay, sí, ¿tú cómo dices? No, pues yo no digo, sino pues en Estados Unidos, en Denver hacen Sí, investigación, con fundamento en... en Oregon hacen investigación, en Los Ángeles hacen investigación. Y hay cosas que salen a favor del cannabis, hay cosas que salen en contra del cannabis y hay cosas que se siguen investigando porque todavía no saben si cómo es esta aproximación o este resultado, ¿no? De los diferentes cannabinoides que se siguen descubriendo hasta la fecha. Mm, Yo creo que es importante intentar de conocer primero la planta como llega a nuestro país, primero, que luego
entenderla de cómo llega al otro lado, ¿no? De Estados Unidos. Pero en un documental que se llama Grass is Greener, que es el de Netflix, hacen la referencia de estas rutas que utilizan para cruzar marihuana en el tiempo desde la Revolución y obviamente hacia la Ciudad Juárez y El Paso, ¿no? Y dentro de estos cruces de esta planta se le asocia a la mexicanidad, por así decirlo. En el documental dicen que es It's Mexicanes, que es así es lo que los hace mexicanos a estos cabrones, fumar mota y andar de desmadrosos y disparar. Porque pues recordemos que Estados Unidos veía al mexicano como el bandolero, este pistolero peligroso, ¿no? Sin ley, claro. Ajá, sí, pues los americanos se ven como los héroes a donde quiera que vayan. Que ya vimos Entonces, que no, que en y pues situación real no la arman. y eso es muy debatible, ¿verdad? Claro. Pero sí, the grass is greener. El césped Es más o verde. la hierba es más verde. Así Ok, es. búsquenla en Netflix y muy buen material. Igual y ahí podríamos subir la liga. Síguenos ahí, por cierto. Síganos en Facebook, Pasa la Bacha, en YouTube, Pasa la Bacha. Y pues Pasa la Bacha siempre, claro. Retomando, entonces viene una estigmatización porque es sabido, te digo, o sea, es sabido que el cáñamo como tal se utilizó durante mucho tiempo, se sigue utilizando en muchos lugares del mundo, pero llega un momento en que va más allá este interés de banear la planta, de estigmatizar tanto al usuario como al que la cosecha. Porque el que la cosecha, incluso Vicente Fox, en su momento él dijo, yo soy agricultor, yo lo que me disponga a sembrar, lo siembro y lo cosecho y lo que sea. Y él es muy sabido que anda invirtiendo capital muy importante en este rollo del cannabis. O sea, sabemos que ya está preparado, que ya tiene ciertas cuestiones, pero pues bueno, eso es otro tema. Ahorita estamos hablando del contexto de en qué momento o bajo qué circunstancias se banea completamente, que incluso dejar de depender de, te digo, todos los beneficios que te proporciona el utilizarla a su máximo potencial, o sea, realmente sacarle todo el potencial al cannabis. Bueno, lo que he podido leer y podido encontrar es de que, como recordamos, el estigma social viene a partir de una postura de crítica a partir de la religión, de la raza, que el estigma social se utiliza para desacreditar a cierta persona. Entonces hay que preguntarnos a quién se está desacreditando. Decimos es al consumidor, pero en este momento ¿quién es el consumidor? Es el indígena que acaba de ser dominado, que lo están forzando a trabajar los campos para la corona de España. Y, y es la gente de campo que va del Valle de México a la Ciudad de México. Entonces, a estas personas les llaman léperos y nomás es una manera más de desacreditarlos. Una maestra me había dado el dato de que les decían léperos porque había una región en España que creo que la llamaban Lepe. Y de ahí viene porque hubo un gobernador que estaba medio tonto y se la cagaban con chistes, así como los gallegos. Saludos a la gente de Galicia, por cierto. Pero Galicia. así usaban, entonces, de esa manera. Entonces, es un lepero. Entonces, cuando decía lepero, usaban como esta manera de desacreditar a esa persona, ¿no? Entonces, pero aquí se utiliza al indígena. Pero luego vemos que el indígena también es el soldado que se une a estos ejércitos. La leva, claro. Y se juntan con Zapata, con Villa, y andan en el tren. O con los federales. O con los federales, El o sea, que van de te los dos lados. Antes no era como que, ay, o sea, yo le voy a esto, o apoyo este pinche movimiento, no. y si lo apoyaba, pues te tenías que ir a buscarlos, güey. Porque si no, llegaba la leva y vámonos, güey. Sí, Te pues, levantaban. de hecho, ahí por el Porfiriato se hace el Tribunal de Vagos, que es cuando dice la ley por primera vez a quién se considera un vago, y bajo estos parámetros le da poder a la autoridad para arrestarlos y meterlos al ejército, ¿no?
Y a veces Juan Pablo García Vallejo, un periodista canábico, pues menciona de que en estos tiempos se decía el dicho de que había el miedo de dormirse en la borrachera y amanecer en las trincheras. Porque, pues, imagínate, estaría bien cabrón. Te duermes en la peda, güey, acá en la fiesta y Agarras la megapeda con tu compa y se quedan dormidos en el pinche kiosco No, y despiertas ya en las pinches... ajá, en el medio de los madrazos. Despiertas por un pinche cañonazo que cae Y obviamente como hasta la cruda se te como da. eran personas del pueblo y estaban en las pulquerías, ya habíamos visto que las pulquerías es un espacio de ocio, es un espacio lúdico que se da en México. Y estas personas obreras están en estos espacios para distraerse de las jornadas extensas que tienen. Y obviamente se llevan sus mañas de fumar mota, que se llevan a la pulquería y los enlistan en el ejército, pues se llevan su maña a fumar dentro del ejército. Y es como llega también la marihuana y su relación con los diferentes, con el militar, ¿no? Pues, en general. Y su uso, digamos, también obviamente por los efectos que pudiera tener para hasta cierto punto, pues, enfrentarte a la muerte, güey, digo, porque está cabrón. Ahorita, aquí en Ciudad Juárez, podremos a lo mejor platicar lo que sería la violencia y los balazos por la situación actual. Pero, o sea, épocas de guerra, así como tal, se vivieron en principio de 1900, pues realmente no. O sea, puedes consultar aquí en el Museo de la Revolución y hay fotos donde las pinches casas bombardeadas y deshechas. O sea, realmente fue una situación muy, muy difícil. Y los personajes, millones de personas que debieron morir en este refriega, perdón. Estas, pues obviamente muchos, como dices, se llevaron este consumo natural. Pues obviamente ya a la hora de los chingazos, pues a huevo que te hacía un paro. O sea, eso es... Pues sí, recordemos los Hashashins igual, ¿no? O sea, vas a una situación violenta donde puede que no regreses y fuman ellos hashish para estar, pues no es trance, pero pues estar más tranquilos tal vez, ¿no? Y al igual que el soldado en la revolución, ¿no? Pues estás en los madrazos, pues te echas un gallo para relajarte, ¿no? Porque pues, está cabrón. Sí, mira, otro punto que decía ahorita temprano de los presidentes. Victoriano Huerta, güey. Victoriano Huerta, pues fue un general del Ejército Federal que en su momento, después de la decena trágica, asume el poder como presidente, como un año nada más dura, de 1913 a 1914, algo así. Uh-huh. Es sabido, desde antes de que fuera el presidente de este pedo de la escena trágica, que él consumía marihuana. O sea, incluso se hace burla en canciones en las tropas villistas cuando estaban los chingazos, pero macizo. Entonces, en su momento, o sea, estuvo un año. En ese tiempo vivían en Palacio Nacional. Uh-huh. Sí, ahorita el que ahorita está... Sí, amurallado, que tiene los ¿qué nombres. ¿Qué pedo con eso? O sea, bueno, pero es lo que está pasando. Pero bueno, en Palacio Nacional, a huevo que se tuvo que dar su gallo ahí en Palacio Nacional. O sea, estamos hablando de un presidente en funciones dándose un porro de marihuana en Palacio Nacional. Por muy descabellado que parezca o suene, pues a huevo que pasó, güey. Victoriano Huerta, pues sí, se sabe que consumía marihuana. También. Fumada. ¿Sabes quién fumó ahí en el Palacio Nacional, pero fue más contemporáneo? Este vato, el de los Doors, güey. Jim Morrison. Jim Morrison estaba ahí en la Ciudad de México y estaba con el hijo de uno de los presidentes en ese momento. ¿Qué fue? ¿Sería los 60? López como Mateos. En los 60, 70. Y no, en el 68 estaba Durazo y el hijo de Durazo era... 68 era Díaz Ordaz. Díaz Ordaz. Y lo encuentran fumando, lo corren, güey. Ándale, sí, Díaz Ordaz, perdón. Podría ser el sí, el hijo de Díaz Ordaz era muy acá amante de ese pedo. También creo que tiene que ver con la banda o cosas así. No estoy seguro, pero por ahí dicen las malas lenguas. Que tienen que ver el hijo. Ajá, pero... O sea, eso lo dejamos. Victoriano Huerta y Jim Morrison me dieron un gallo en Palacio Nacional. Sí. O sea, y realmente Palacio Nacional, o sea, era
era palacio imperial en su momento, que sabemos que siempre fue residencia de los líderes, porque ahí era uno de los palacios creo que está sobre la casa del padre de Moctezuma, Axayacatl. Encima de la casa creo que es donde... Cabrón, pinche nombrezote. Axayacatl. Axayacatl. Entonces ahí es donde erigen el Palacio Nacional. Uh-huh. Entonces, pues es un lugar muy endémico del simbólico país. de Es algo poder. que realmente dices, pues, cabrón, o sea, sobre aquí se ha fundamentado pues, la historia de la República como tal, que bueno, luego termina en República, pero te digo, fue Palacio Imperial, luego bajo un decreto por ahí de presidencial, no, pues cámbienle todo lo imperial a nacional. Sí, Entonces, pues Palacio Nacional. De ahí para acá, pues, se llama Palacio Nacional. Victoriano Huerta, a huevo que se dio un gallo en Palacio Nacional. Jim Morrison, a ese no está comprobado, pero... No, sí está. Ricardo, o sea, hay el dato. Sí, está el dato. Ricardo Pérez Monfort nos cuenta del dato de Morrison echándose el gallo. A huevo, chéquenlo. Igual también lo podemos luego compartir ahí sí, en Pasa la Bacha. Viene en el libro Tolerancia y Prohibición de Drogas. Es el mismo autor y ese autor es la fregonada, junto con... No, súper chingón. La neta, me compartió Paco a mí un par de libros que por el tiempo, uno sí lo pude terminar, el otro pues realmente fue poco a poco, pero súper chingón. Ricardo Pérez Monfort. Búsquenlo, sí. Excelente, recomendadísimo por Pasa la Bacha y el especialista Paco Servín, claro que sí. Ay. Bueno, entonces, retomando esto, el revolucionario pasa la revolución, pues se queda el estigma y ya realmente la prohibición. Pues es tal. Que yo creo, pues mira, en la revolución pues hay historias muy interesantes que encontramos, por ejemplo. A ver, échate una. El corrido de la cucaracha. Ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana para fumar. Bueno, la cucaracha... Conozco varios güeyes que se ponen así. Ese concepto, ese nombre de la cucaracha, hay gente que dice que se le hace referencia así al soldado raso de estos ejércitos revolucionarios. Y una de estas cosas es porque decían que si los veías de un lugar alto, se veían como cucarachas corriendo cuando les prendes la luz porque no había como que un plan de ataque muy organizado y se andaban moviendo, entonces se veían los bichitos corriendo. También de la cucaracha, así dentro de la jerga pacheca se le llega a decir a la bacha del gallo en algún momento. Órale, esa es la cucaracha. También dicen que la cucaracha está ligado a Huerta, que se le empezaron a cagar. Sí, que era una canción incluso que se la cantaban a él. Ajá, que se la adoptaron a él. Sí. Porque le decían cucaracha por fumar marihuana, ¿no? Entonces como no tenía la pierna porque la perdió. No, estaba completo. No, Huerta perdió una pierna. No, Victoriano Huerta no. Lo enterraron completo. Producción. Lo enterraron completo y está enterrado aquí en El Paso, Texas, güey. O sea, Santana es el que le hizo un funeral a su pierna, güey, incluso. Ahorita. Le hizo un funeral a su pierna y le hizo una misa ahí en la Catedral Metropolitana, güey. Le hizo una misa. Chéquenlo, es real, o sea, no es pedo. Ese güey le hizo... es un personaje muy interesante, Antonio López de Santana. Muy, muy interesante, búsquenlo, es súper, súper. Pero no, Victoriano Huerta, tenía una enfermedad, güey, que era cojo, algo así, pero no... Sí, tenía algo en la pierna. Sí, güey, pero estaba completo el güey, y así completo lo enterraron. Pero sí sabía eso de la rola. Sí, pero eso de la rola... se la cagan por lo de la pierna que no puede caminar. Sí, es que, o sea... Hay un dato también de que otro presidente, hablando de John F. Kennedy, fumaba por cuestiones de un dolor de espalda, güey. O sea, era por cuestión médica. Sí. O sea, a lo mejor también era bien pachecote y se sus gallos en la Casa Blanca. Así como en Los Ángeles. Ay, tengo migraña. Médico. Tengo un torzón, médico. Me duele, tengo glaucoma. Entonces, pues a lo mejor Victoriano Huerta la fumaba por cuestiones de que pues, se le quitaba el dolor. Y a lo mejor por eso lloraba el güey, porque pues, le dolía la pata y no podía caminar.
Pues porque se le inflamaba y Porque la sí. pinche gota o no sé qué tenía el güey. Sí, pues sí, tiene relación con su pierna y con ese rollo. Pero por sí, ejemplo, el vato, le gustaba a lo mejor por esta cuestión. Muy seguramente los consumidores del momento, pues era por cuestiones médicas, otros por cuestiones pues personales de disfrute más allá, o sea, que les gustaba la pinche loquera. pues es O sea, que porque también pues, es que hay de esos. y lo que era. Es que esa palabra está junto con el estímulo. Les gustaba el viaje, el trip, el high. Es que todas esas palabras estaban embriagados con la planta. Porque le llamamos loquera y ya la gente, estás loco, no importa. Pero es igual que estar embriagado con el alcohol. Entonces, Claro. es una embriaguez. Pero dentro de esta folclore mexicano que se encuentra con el revolucionario y el tren y estos personajes anónimos, también Pérez Monfort nos cuenta de un soldado que le apodaban el Grifo. Y pues recordamos que la palabra grifo pues tiene relación con el uso del cannabis. Y este soldado le hacía mucha honra que le llamaran grifo y fumaba sus porros y se hacía acá sus misiones imposibles. Y la armaba y la hacía. Pero recordando esta palabra grifo, pues se quiere significar estar bajo los influjos de la droga, del alcohol o de la marihuana. O sea, o andas pedo o andas pacheco. Simón, sí, Eso es, así, ¿andas grifo sí, o andabas así. pedo o pacheco? Ajá, en la raya sí dice, Órale. estar bajo los influjos del alcohol o de la marihuana. Entonces, por un momento, podemos decir que el borracho y el marihuano comparten este estigma social o esta aceptación Sí. hasta que se separen, se acepta más la borrachera fina, porque la borrachera de barrio todavía se sigue viendo mal. Sí, no, si te pones una peda con pulque, uff. Bueno, que ahorita ya se está viendo bien este Sí. pedo acá. Porque lo que antes estaba out, ya está in. Pero pues Pero- bueno, eso lo seguimos hablando en un momento. Pero hacen esta aceptación y quitan a esta persona. Pero la palabra grifa se populariza gracias a una actriz de la Ciudad de México que se llama Guadalupe Rivas Cacho. Fue novia también del novio de Frida Kahlo, ¿cómo se llamaba? De Diego Rivera. De Diego Rivera, fue novia de Diego Rivera también en un momento y hacía teatro, la Sí. señora. Diego Rivera también consumía marihuana. Sí, y Frida Kahlo y muchos artistas mexicanos grandes. Claro. Pero esta muchacha se paseaba por el barrio de Tepito principalmente, a observar la cotidianidad y aprender a reflejarla en el escenario. Entonces ella aprendía observando a los personajes en la calle. Y había una muchacha, una señora grande que le llamaban la grifa en la calle, que una de sus peculiaridades, aparte de no tener hogar, casi no estarse bañando y traer el pelo embarañado, pues es de que fumaba marihuana mucho. Se dice que Rivas Cacho en un momento la convence que le dé su ropa a esta señora y ella pues me imagino que le da ropa nueva, ¿no? O le da un dinero. Pero esta ropa vieja que ella agarra de esta señora de la calle se la lleva al teatro y es la ropa que utiliza para representar a esta personaje. Al personaje de ella misma. Ajá. Y en el teatro pues se llamaba La Grifa y en el teatro se llega a aprender el porro. Guadalupe Rivas Cacho. En vivo. En vivo y en directo, ¿no? Y pues ya te imaginas que se prende. Qué actriz tan y comprometida con su jale. y pues te imaginarás todos, ¿no? Huevo. Porque están todos los ricos en el teatro en México y... El escándalo. No, Sí. se aprendió, ya. Pero de ella viene la palabra grifa. Ella es la que lo hace popular y lo asocian por el uso de marihuana. Ok, porque se inspira en un señora. personaje de Tepito. Sí. Super lugar clasiquísimo. Donde vas incluso y en los puestos pues se huele este aroma característico del cannabis. O sea, pues, se dan un gallo ahí a la brava, pasas y se lo están dando, te ofrecen. Pues sí. Pues sí. Y tú lo agarras, pues. Sí. Y pues ni modo de ser descortés. Sí, Te que pasan de- la bacha, la agarras, Sí. le das tus jalones. Ah, huevo. Y las Entonces, gracias. bueno, de ahí ya viene los modismos, pues ya más los modernos, lo que se utiliza ahorita. Pero siempre ha habido esta palabra característica. Empezamos, era un lépero,
Luego grifos se referían a estos guainitos, estos que se ponían las megapedotas con litros y litros de pulque, terminaban tirados en la plaza, o estas personas que pues, se consumían la marihuana y pues obviamente eran víctimas del estigma social de la Liga de la Decencia. Pues sí, la Liga de la Decencia. Sí, ¿no? Porque digo, fue muy común en 1920, 1930, durante este intento de adaptar la high class, las altas clases sociales, que siempre imitar la cuestión esta europea y verse así como que muy fifis Pues, nice. Fifi, ¿sabes por qué le dicen fifis? ¿A quién? A la gente rica en esos tiempos. ¿Por qué le decían fifis? Ajá. ¿Por qué? Porque se metían coca. Y la coca ellos lo usaban y Sí, de polvos, hecho, y se sí. le metían así. Y era como y eso le llaman fifi. De hecho, en México le llaman fifi a la coca. No sabía yo, eso sí, no sabía. Entonces, ¿Producción sí sabía? Producción, ¿con quién te juntas, güey? ¿Qué pedo? ¿Con quién estoy? No, pues es que... Lo que aprende uno, chavos. Pongan atención por Es eso. que es importante porque cada sustancia tiene un contexto histórico diferente y está relacionado a ciertos grupos sociales. Claro, o sea, el estigma Y ves ante que el unas uso de las están mayor- sustancias siempre ha existido. Y ves que unas están más aprobadas que otras y es porque está un grupo social atrás de una estigmatizada. O sea, pareciera que estuviera desde los 80 más aceptado la cocaína por cuestiones de disco y fiesta y gringos y glamour. He escuchado Que un la chingo de veces el pedo de que... güey, no mames, pinche mota es de pobres, de jodidos, güey. Espérame, producción. He escuchado un chingo esto de que, pinche mota es de pobres, de jodidos, güey. Yo soy fino, güey. Yo me meto coca y la chinga. O sea, lo ven como que yo uso cocaína, es muchísimo mejor que la marihuana. Cuando, pues digo, a final de cuentas, el contexto pues, es muy, muy distinto. Sí, es distinto, pero comparten cosas, pero en su momento vamos a hablar de la diferencia De las sustancias como tal. ¿no? Sí. Ahorita hablamos del Estamos estigma. con el estigma social en la revolución, pero por ejemplo, también hoy es 8 de marzo, Día de la Mujer. Y, Sí, por cierto, hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, día de que más que festejar a la mujer, es conmemorarla. es un día para conmemorar todo lo que se ha luchado y todo lo que han logrado, y realmente pasa la bacha, también está con ustedes, claro que sí. Y encontramos esta relación también de la mujer junto con la planta de cannabis en México, mucho. Por ejemplo, en México, en el tiempo de la revolución, también se le da el nombre de marihuana a la planta. Porque antes pues era cannabis, había pasado por otros nombres, pero aquí en México se le bautiza como marihuana. María Juana. Marihuana por su relación con las mujeres chamanes, que por lo general se llamaban Marías y Juanas porque recién Sí, conquistadas. pues las Marías recién incluso conquistado, y todavía hasta persiste. la fecha les dicen, ¿no? Las Marías. Entonces, esta relación de las mujeres medicinales que utilizaban las plantas, se les hace la relación con el cannabis. Y en un momento, en la jerga, se hace la relación del cannabis con marihuana. Como esta contracción de que estás con el chamán, o Órale. estás en el lugar correcto, ¿no? Para coger la planta. Claro. Y luego, dentro de la revolución, pues encontramos las soldaderas, que son las mujeres que acompañan a estos hombres en la revolución y que también se dan en los madrazos y que gracias a ellas también se da la revolución mexicana porque juegan un punto muy importante en la historia. Sí, no, sí, de hecho han sido parte fundamental en... No nomás en México, güey. Yo creo en todo el mundo siempre Sí, a huevo. pero las soldaderas son exclusivamente de México. No, sí. Entonces, Digo, partiendo de ahí, o sea, digo, la participación todo país tiene como sus tal. mujeres, pero estamos viendo aquí en México y aquí eran las soldaderas como la Valentina, como Adela Velarde. Sí, o sea, O sea, realmente son... No podemos hablar de rusas que han hecho porque no conocemos rusas A lo que, han a lo hecho que cosas. voy es de que siempre han estado presentes las mujeres como tal. O sea, realmente no podríamos decir lo contrario, pues, porque es un hecho. Pero, en concreto, ya en el capítulo pasado mencionabas que un soldado herido, pues no existía la morfina o no era, digamos,
pues, común o de fácil acceso, pues para darle un chingo a toda una tropa que usaban la marihuana, ¿no? Al herido. Sí, pues usaban a los carrujos de monta para los heridos en el combate. Pero también 2 mujeres en esa época están ligadas y son las abuelas del narcotráfico contemporáneo de México, que es la Chana, La Chana la Chana y la Chata. y la Chata. Ajá. Estas mujeres, ¿qué onda, güey? Ah, La Chana y la Chata. la Son de más o menos qué época estas, 1930, 1900. 20 del 1910 a 1930. Ok. Una es de Chilanga, bueno, una es de Feña, es allá de la Ciudad de México. ¿Quién? La Chana, La Chana de allá. Se llamaba Lola. era chilanga. Y Ignacia Jasso era de aquí. Ignacia Jasso estaba casada con un narco que se llamaba el Pablote. Ah, ok, sí, de aquí de Ciudad Juárez. Sí, y... Papás del árabe, también famoso. Y ella se queda pues con el tráfico de droga después de matar como a 11 chinos en la misma noche, que era su competencia porque se peleaban los tráficos de morfina y heroína en Estados Unidos y con los militares, porque es lo que siempre se pelean. Pero la Chana en la Ciudad de México vendía, así como en que vas caminando y encuentras así la chica que vende dulces en la esquina, era una de ellas, pero entre sus curiosidades pues traía heroína y marihuana y otras cosas. Ah, cabrón. Y ella, O sea, ella se vuelve el enemigo número 1 del Estado mexicano en esos tiempos porque es la mayor traficante de drogas de aquel lado. La Chana. Ujú. Órale. Y la llegan a atorar. Y Sí, la atoran. Sí, sí la Huevo. la atoran un rato y la meten en la cárcel de Lecumberri, güey, Al Palacio Negro. al Palacio Negro de Lecumberri. Una prisión, pues, de las más cabrones en su momento y con más... Sí, no, pues, que era con un más mundo historia. adentro súper. Sí, no, y allá cabrón. iban, pues, perseguidos políticos, a artistas, a gente muy violenta, que había así, todo lo que le incomodaba al país, Sí. ahí los escondía. ¿Has leído La Pando? ¿De No, José no. Revueltas? No, Está bien chingón, güey, léelo. También es algo de ahí de... de ahí Chécate. adentro, ¿no? Sí, está chido. Y esta señora, pues la meten a Lecumberri y luego hay unos datos que no he podido hilar con exactitud, pero mencionan en Lecumberri una alza en el uso de cannabis y casualmente comparten algunas fechas cuando esta señora está pues ahí metida. Presa. Ajá. O sea, desde qué adentro. Sí, pues qué casualidad que agarran No es nada a nuevo la tampoco, reina sí. de la marihuana y la meten a la prisión y en la prisión se empieza a consumir más. Y empieza a ver esta relación del cannabis en las cárceles, ¿no? O sea, también lo empezamos a hacer como una cultura porque la abuela o la mamá, ay, es que el que fuma está en la cárcel. Bueno, es porque ya vimos que la gente que está en la cárcel pues también varía de todos los espectros de formas de ser. Pero esta es una manera en cómo llega el cannabis a la cárcel y pues ya vemos problemas que hasta la fecha ocurren, que es que el celador mete la droga al penal, cómo se vende la droga dentro del penal. Sí, ya son pedos de corrupción. En el penal se fuma en círculo y de ahí sale el ritual del marihuano en fumar en círculo. Porque en los sudarios pues no fumabas en círculo, estabas en el sudario, eras parte de... Pero en la cárcel se hace ese círculo porque dicen que pues, tú ves a mis espaldas, yo veo a tus espaldas, él ve a sus Órale. espaldas. Y sabemos dónde viene el Visión a guardia. 360. Ajá, dónde viene el guardia y todo. Y se corre a la derecha, ¿no? Así rápido, pum, 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 para que se vaya y se desaparece. Órale. Entonces son mañas y culturales que trae el consumidor del cannabis que... Que tienen su antecedente. Pues sí, obviamente digamos, todo tiene su antecedente, además que no estamos conscientes, nada más las hacemos, ¿no? De repente. No, sí. Digo, pues obviamente aquí para eso estamos, para enterarnos de eso y más. Entonces, la Chana y la Nacha, ¿verdad? Estas mujeres que en su momento, digamos, pudieron ser la cúspide del tráfico. No pudieron ser, lo fueron. Fueron la Lo cúspide fueron. del tráfico de... Están registradas, de están sustancias. perseguidas. Sí, de hecho, aquí yo hace poco leí que se cumplían años precisamente de la muerte del Pablote, que lo matan, si mal no recuerdo, ahí en la segunda de Ugarte o algo así, ahí en la zona centro, saliendo un policía, le da unos balazos, pues obviamente este señor se sentía con mucho poder
Y el policía se sintió agredido y dijo, pues más vale aquí corrió que aquí, pues le soltó unos plomazos y dijo que lloren en tu casa, a que lloren en la mía. Pues, Y le dio 2 plomazos nomás. Pablote disparó como más de 7 veces. Y Pero- el gringo, seguramente así de película, el Pablote, ¿qué traes? Y seguro, le disparó acá bien chacaloso. pues, ¿bien pedo? O Y algo así. el otro nada más acá escondidilla a la derecha así, Pum, pum, y le dio y con eso. conejo. Entonces, eso basta para, digamos, acabar con este Kingpin de la frontera que su esposa, la Nacha, termina queda- heredando. Exacto. Y que durante mucho tiempo fue la buena, digamos, de aquí, ¿no? O sea, ¿qué reina del sur? Ni qué la chingada. Hay mitos y leyendas sobre una estatua que está aquí, la estatua de la raza, ¿la ubicas? La Avenida de la Raza, sí. La que está, ajá, que es la señora que está En la Avenida de la Raza, sí, sí. En Enseguida de la López. En mis tiempos de periodista, habíamos dado con personas que nos decían que esa estatua era de la Nacha. O sea que... Que ella la mandó poner, pero como no podían decir que era la estatua de una narcotraficante por problemas, ay no, ¿cómo? Le pusieron para la raza porque pues también ayudaba pues a toda la banda, ¿no? Y supuestamente, algunas fuentes que teníamos por ahí, Hay que subir una foto allá pasa la bacha de ese monumento para... y buscar bien el dato porque esa historia está bien. Está bien Está bien chingona, chido. güey. O sea, sí. Es como si dijera Amado Carrillo. Pinches Amado excentricidades. Carrillo me pone mi pinche estatua y no puedo poner la estatua de Carrillo. Pongan la estatua del jefe. Y es Amado Carrillo. ¿Qué pasa? Y ándale que es él. O sea, entonces, el monumento que está ahí en la Avenida de la Raza, existe... Pues sí, existe la posibilidad. Existe la posibilidad, porque digo, pues hay que comprobarlo de cierta manera, de que la sea historia. la ajá, Nacha. sí. O sea, son excentricidades y digamos, ella es pues, es la antecesora del narcotráfico ya como tal, ¿no? Porque es la que Pues sí, capitaliza es la que está antes o de- realmente ya se abre esa oportunidad. Aquí, pues obviamente en la cercanía, porque somos frontera y pues porque está ese cruce directo. Y entonces, wow, me sacaste de onda con eso el pinche monumento, güey. ¿Qué pedo? O sea, lo voy a buscar ahorita y voy a ver si, cabrón. Realmente nunca le he puesto porque, güey, el Día de la Raza, que ya incluso Pues sí. ya se trabajó para que se le Se dejara cambie de el llamar. nombre y Sí, no sé pero, qué pedo. pues, es que- Pero van y le ponen ofrendas y hacen eventos, Sí, ¿sí? güey. O sea... Porque, pues así, pues, o sea, hay cosas culturales que están en la calle, le ponen, Claro le que- podrían poner ofrendas porque el abuelo de alguien le ha de haber contado tal vez, oh hijo, la Chana me ayuda a mí, güey, gracias a ella tenemos esto, no sé. Y va y le dije, gracias Chana. Pues y Malverde también está igual, güey. Son Sí. personas que se hacen símbolos y iconográficos dentro de la narcocultura, ¿no? Por así Claro decirlo. que Malverde también, digo, en la cultura del cannabis es un personaje que tiene un chingo, que también luego pudiéramos dedicar un tiempo bastante extenso para poder hablar de lo que Y significa. de lo que dicen que fue. De lo que dicen que hizo y que fue. Porque también está... Y de lo que hacen todavía en No, su nombre, güey. no, Porque pues tiene es una que- iglesia. Pues O sea, sí, pero pues es que eso es por imaginario social también. Somos bien románticos, o sea, les gusta pensar, sí, podemos contra el sistema y historias de pinche Robin Hood. Y ahí tenemos al pinche Malverde, ¿no? Robin Hood narco. Y vamos a malos los otros, buenos nosotros. Y hay mucho romanticismo, por eso romantizan a Pablo Escobar, a Amado Carrillo, a diferentes narcos. Y obviamente podemos dedicarnos a por qué se le ve y se les iconiza así. Pero también es todo un debate, ¿no? Se deberían de realmente iconizar este tipo de personas que se dedican a esta... porque son malos, güey. sí, no. Realmente O sea, es el... O sea, a mí me caga. Como dices, Mira, por ejemplo, mira, ayer... existe la cultura de que todos romanticizamos y, o sea, existe el pedo este del narcocorrido, güey. O sea, Pero el corrido no es tanto pedo porque es como corrían las noticias, güey. no, es el folclore. corrido, güey. Sí, El el corrido, los que cantaban. El chacaloso, los andamos cadetes de- matando, cortando cabezas. Exacto, váyanse a chingar es a el su que yo me madre. refiero, el narcocorrido, que toma fuerza. No, el narcocorrido, el narcocorrido está apenas. todavía lo defiendo. El narcocorrido es bien. O sea, el narcocorrido todavía cuenta, los Tigres del Norte cuentan narcocorridos.
Y Sí, los cantan sí. bien. Sí, claro, ¿no? Y hay corridos viejitos bien El chingones. movimiento alterado son los pendejos que cada quien escucha lo que quiera, pero a mi opinión, pues si se estás gritando... No, las letras son basuras. O sea, la neta, los corridos de antes... O sea, ve Lamberto Quintero, güey. Lamberto Quintero incluso ha sido objeto de estudios donde mencionan que tiene una métrica bien chingona, que la composición, la manera en que están los versos, la manera en que aborda el tema, realmente es de una manera que dices tú, cabrón, Pues o sí, sea, cuando el güey era un cabrón que mataba y que era malandro y que cruzaba droga y, o sea, era gente mala, pero con esta, digamos, manera romántica de contar la versión con un corrido que luego se transforma en lo que ya tenemos ahora. Antecesores del Snoop Dogg y del 50 Cent. Gangsters disparando y cantando. Es lo mismo, nada más que vienen del rancho. Pero Claro. Sí, eso es otro contexto. son Y, rancholos, güey. Sí. No son ni rancheros ni cholos, son rancholos, güey. Ya, ahorita. Por ejemplo, ayer... Sí, Es que desvirtúa. la gente romantiza y traen este... Por ejemplo, ayer estábamos en una celebración con un compañero, ¿no? Y estamos gente y estamos cotorreándole la changa. Y yo digo unas experiencias de que me han tocado, que me han extorsionado los policías, ¿no? Chale. Y estaba la esposa de otro güey y dije, ay, no es cierto, no digas eso. Y volteé, ¿por qué no quieres que lo diga? Pues si realmente me pasó. Y me pasa. No. Le dije, es que mira, está el que se cree ranchero narco y está el que se cree cacholo y andan así, o sea. Y hago el comentario así jugando ya, ¿no? Y si no es rancho es narco y si tira balazos, digo, es hasta estatal. Oye, hay un comentario de los de Sinaloa, dicen, los que no son narcos son beisbolistas, güey. O sea, algo así. Y digo eso y el esposo se empieza a cagar de la risa, güey. Todo el mundo ya empieza a cagar de la risa. Y luego me dice, es que es muy gracioso, güey. Porque sus papás son policías. Chale. Y así como que, cámara. Pinches momentos para estarla cagando y decir, Pues sí tus me papás extorsiona. son parte del problema. Sí, Sí, dile a tu huevo. papá que me dé, pues, de aliviano. Y esta manera de que, no, es que no digas eso, pues es que son cosas que pasan. Y creo que este tema es así un capítulo completo y de debate tanto sociológico como psicológico, porque pues en Juárez creo yo en lo personal por lo menos que sí hay que darnos el tiempo de hablar de estos personajes a quienes se les idolatra junto con el narco, porque como persona consumidora y como activista estamos buscando que no nos asocien con estos personajes ni con este mundo. Claro, o sea, que realmente se ponga como lo que es el mundo canábico con todas sus variantes, pero Sí, que hay cosas buenas y sí cosas malas. dejando de lado, digo, es lo mismo, es estigma, es etiquetar por cierto el uso de otras sustancias y digamos, pues, güeyes ya que andan en este tipo de crimen organizado, como lo quieras ver, que se escudan, pues, y hasta cierto punto, pues, es lo que dices que se quiere evitar, ¿no? Sí, ¿no? Y que la gente conozca porque vecinos sí tienen la culpa por fumar mota, pero sigamos en Denver, cuando se legalizó como en 2010, 2012, se cae como el 30% de las ventas en un momento. Clandestinas, güey, por los puestos, Sí, ¿no? por la facilidad, pues. Pero luego está también de la avaricia que no le quieren poner caso a la mota y quieren vender cualquier mota como mota es buena. Y ya hay casos de que en lugares en estados donde está legal, güey, se está regresando a la compra ilegal de cannabis con el dealer de la calle porque tiene mejor calidad que el cannabis que están vendiendo como reglamentario. Entonces hay temas Claro. así, pues que van a ser que en su momento tocaremos. Pero pues Sí, con la revolución, pues, yo creo que eso sería como que todos los datos que traigo ahorita por el momento. nada más. Nada más, pero pues No, súper chingón. Yo considero que en su momento tocaremos más a fondo, digamos, estos cuentos que dices que hay. Le encontraremos el momento adecuado.
ahorita, pues yo creo ya es hora de despedirnos. Muy bien. Damos por terminado este segundo capítulo. Los invitamos, como siempre, dale like, búscanos en Facebook, Pasa la Bacha, búscanos en YouTube, Pasa la Bacha. Y pues Paco, ¿algo que quieres decir ya para cerrar, güey? No fumen panteonera y corran de la chota lo más rápido que puedan. Es todo. Por favor, pues bueno, sigan al pendiente. Hay que compartir y siempre pues hay que pasar la bacha. ¡Pasa la bacha, ma!